Pasamos entonces al punto 3 de la agenda, palabra de apertura. Invito al académico presidente a pronunciar sus palabras de presentación del mensaje 2025 de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Tiene la palabra el académico presidente Rafael Isidro Quevedo Camacho. Distinguidos miembros del comité directivo, individuos de número, miembros correspondientes, honorarios y miembros de las comisiones técnicas de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, señores presidentes, individuos de número y demás miembros de las otras academias nacionales que nos honran con su participación, señores rectores, vicerrectores, secretarios y decanos de las universidades nacionales, distinguidos representantes de instituciones signatarias de convenios con la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, señores Arnoldo Gabaldón, lector del mensaje anual, y Luis Xavier Grisanti, orador de orden, distinguidos presidentes y demás miembros de la Real Academia de Ingeniería de España, señores invitados especiales, familiares y amigos, señoras y señores. Acudimos nuevamente hoy, 29 de abril, para celebrar esta sesión solemne que tiene el propósito de presentar el mensaje anual de la Academia, que al igual que en años anteriores, se orienta a destacar un tema de interés nacional e internacional que permita enfatizar a lo largo de una orientación de carácter estratégico en la coyuntura que vive la humanidad. Se realiza en honor al rector de la Real y Pontificia Universidad de Caracas, entre 1790 y 1791, quien en su breve rectoría de 2 años avanzó en el proceso de reforma de esa ilustre institución, renovando los estudios de filosofía y estableciendo la cátedra de matemáticas, origen fundacional de las escuelas y facultades de ingeniería del país. Juan Agustín de la Torre fue un prestigioso jurisconsulto, quien además de abogado era también doctorado en Derecho Canónico y Derecho Civil, miembro fundador del Colegio de Abogados en 1778, de la Academia de Derecho Público en 1790 y del Real Consulado de Caracas en 1793, actuando como un gran reformador al promover las nuevas ideas de la ciencia que impulsaban Newton, Descartes, Bacon y otros sabios de la Ilustración, impulsando las transformaciones de la enseñanza al incorporar las llamadas ciencias útiles y promoviendo la modernización de las actividades económicas como el comercio, la agricultura, tal como lo destacan sus biógrafos. El mensaje anual que ocupa el interés de nuestra academia se refiere al desarrollo, el cambio climático y la geopolítica, temas que están íntimamente entrelazados y que hoy cobran una importancia estratégica a nivel mundial. Lo presentará el ilustre académico Arnoldo José Gabaldón Berti, cuyos méritos como profesor, como exministro de Obras Públicas, como fundador del Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, como ministro de Estado para la coordinación de la reforma del Estado y mundialmente por su gestión en el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, son cuyos numerosos reconocimientos nacionales e internacionales lo han destacado. Sus publicaciones sirven de orientación a profesores y estudiantes universitarios sobre temas de interés nacional. Su más reciente libro sobre las palancas del desarrollo sustentable destaca puntos fundamentales de nuestro desarrollo, entre ellos el de la infraestructura y particularmente en ellos el tema de la construcción vital para la reactivación del desarrollo nacional. Entregas un especial mensaje para las nuevas generaciones de venezolanos que tendrán la responsabilidad de corregir las actuales distorsiones del desarrollo
del país. Posteriormente a la presentación del mensaje anual por el académico Arnoldo Gabaldón Berti, pronunciará el discurso de orden el economista Luis Xavier Grisanti, destacado profesional en esta rama de las ciencias y experto internacional, cuya visión del mundo, su conocimiento de la economía y el desarrollo del país, y especialmente de la empresa petrolera venezolana y mundial, su dominio del mundo financiero y su visión ecuménica de los procesos actuales, le permiten ofrecer al país un mensaje actualizado y en perspectiva del mundo que tenemos por delante. De su presentación se encargará nuestro académico bibliotecario, el doctor Joaquín Benítez Mal. El desarrollo, que ha tenido orientaciones estratégicas diversas, de acuerdo con los sistemas de gobierno de los países, como lo afirmaba el padre Lebret, deberá estar orientado para el bienestar del hombre y de todos los hombres, en el orden económico y social, político y cultural, y en el marco de la justicia y la equidad, lo cual no siempre se ha logrado. A su vez, debe estar reconciliado con la naturaleza, con la propia tierra, la cual ha venido sufriendo las consecuencias de su progresiva intervención humana, por lo cual tiene también que cumplir con el requisito de la sostenibilidad. Para que los recursos naturales no se agoten y puedan ser aprovechados por las generaciones futuras en una sociedad en convivencia con la naturaleza y en un orden animal, vegetal, mineral y climático donde los ecosistemas conserven su equilibrio. La academia ha venido destacando que en el proceso de desarrollo el Estado debería centrarse en el papel de sustentación y regulación del proceso, garantizando la seguridad jurídica y física, la educación, la salud, la estabilidad económica y el bienestar social, así como los servicios y la infraestructura necesarias para que la sociedad funcione de manera rectamente ordenada y estimular la inversión y las actividades privadas, facilitando aquellas iniciativas que incentiven la incorporación de la vida económica de los ciudadanos y sus organizaciones intermedias, estableciendo el marco adecuado para su participación y empoderamiento. La justa distribución de la riqueza para que todos prosperen, vivan al margen de la pobreza y garanticen la cobertura de sus necesidades fundamentales. En un contexto donde la sociedad civil organizada asume un rol determinante en la supervisión y el control de las acciones de los poderes públicos, con un sistema administrativo transparente e informado, signado por la pulcritud y la probidad en su gestión de todos los bienes públicos. Es en este contexto que el Estado, como promotor del desarrollo nacional, debe dotarse de una gerencia pública meritocrática, una carrera administrativa estable, el fomento de la educación, del desarrollo científico y tecnológico como base estratégica para la producción y la innovación, la promoción de la vida cultural, deportiva, turística, de convivencia social y de responsabilidad en el respeto de los derechos humanos y de los deberes ciudadanos, para poder participar con éxito en el comercio e intercambio internacional en el marco de relaciones armónicas, de cooperación e integración para potenciar sus propias estrategias de crecimiento y desarrollo. El desarrollo de los pueblos, para ser sostenible, debe entonces fundamentarse en un esfuerzo multilateral para garantizar la protección del ambiente, evitar su degradación y reparar los daños que en la última centuria se han ido incrementando en todos los órdenes. Pérdida de biodiversidad,
erosión y destrucción de suelos, de bosques y contaminación de ríos, lagunas, lagos y de los mares, incremento de los gases de efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono, desertificación, destrucción de nichos ecológicos y ecosistemas frágiles y muchos otros impactos ambientales cuya reparación debe ser abordada sin dilación por los países, en compromisos que los implique a todos, especialmente a los más grandes y ricos, que generalmente son los que más contaminan. Se requiere, por tanto, adoptar y cumplir los acuerdos legales para proteger el ambiente. Es satisfactorio comprobar que se ha generado un derecho ambiental internacional que abriga la esperanza de un esfuerzo multilateral para proteger el ambiente, con eventos internacionales como la Cumbre de la Tierra o las cumbres de la Tierra, convenciones, acuerdos y protocolos. Ejemplo de ellos son el Convenio de Estocolmo con el conjunto de principios que constituyen la base del derecho ambiental internacional, orientados a la búsqueda de un medio ambiente seguro, el compromiso de los estados a evitar daños ambientales, la relevancia del desarrollo sostenible y medidas concretas para reducir los contaminantes orgánicos persistentes y promover las mejores prácticas tecnológicas. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el llamado Protocolo de Kioto, para orientar los esfuerzos a evitar el calentamiento global y la emisión de gases de efecto invernadero, complementando con el Acuerdo de París en ese mismo camino. El Acuerdo de Montreal para reducir las sustancias químicas que afectan la capa de ozono, las convenciones de Naciones Unidas sobre derechos del mar, la Convención sobre Comercio de Especies Amenazadas de Extinción, el Convenio sobre la Biodiversidad y sus progresivos avances en la pasada reunión de Bogotá y recientemente en Roma, con un acuerdo para recaudar 200.000 millones de dólares destinados a proteger la flora y la fauna del planeta, y muchas otras iniciativas multilaterales, bilaterales y de organizaciones privadas que en todo caso requieren que estos compromisos se cumplan, que las medidas se pongan en práctica y que haya mecanismos de evaluación, seguimiento y control que penalicen a quienes las infringen y reclamen el cumplimiento de aquellos que se quedan atrás. Nos encontramos ahora en un nuevo momento crucial del país y del mundo. La vida de las naciones que surgieron o se consolidaron a raíz de la Segunda Guerra Mundial han derivado en diversos regímenes de organización social y de gobierno. Sin embargo, la tendencia más generalizada ha sido la búsqueda del sistema democrático de organización y convivencia, con constituciones que privilegian los derechos humanos, la existencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial con independencia entre ellos, la alternabilidad mediante procesos electorales, el respeto y promoción de la iniciativa privada, de la opinión pública mediante la libertad de expresión del pensamiento y el respeto a los medios que la permiten, la existencia de sociedades intermedias que en su complejo entramado configuran una sociedad pluralista con sindicatos y federaciones, partidos políticos, asociaciones culturales, sociales, económicas, libertad religiosa y de culto, y en general una atmósfera de tolerancia, de participación social y de libertades en general. Esas naciones, con crisis recurrentes y ciclos de prosperidad y depresión, a su vez se han integrado en unos conjuntos regionales y mundiales a través de organizaciones de múltiple sentido en cooperación técnica,
en cooperación económica, política, social y cultural. Todas ellas comprometen a los países en el cumplimiento de normas ambientales, de respeto a la soberanía de los pueblos, de seguridad, defensa y protección y regulación de los mares, del comercio, la industria, la agricultura, la salud, la ciencia y la cultura y otros campos, todos los cuales han conformado un entramado regido por las reglas del derecho internacional que garantizan seguridad jurídica, autonomía y autodeterminación de los pueblos, seguridad y libertad de comercio y de tránsito internacional, entre otros aspectos. Esa organización de las sociedades que ha madurado y se ha consolidado durante los últimos 70 años ha traído consigo una atmósfera de paz, de cooperación, de integración, de intercambio comercial, cultural y social, y ha permitido la reducción de la pobreza, del analfabetismo, el mejoramiento de la salud y de la expectativa de vida de la población, los viajes y el turismo, la convivencia pacífica, la protección del ambiente, el desarrollo científico y tecnológico para mejorar las condiciones de vida de la humanidad y la adopción de medidas para reducir la contaminación y depredación del ambiente, la sujeción a las disposiciones de los tratados y acuerdos internacionales y en general la promoción de la cultura, la libertad religiosa, el respeto a la libertad de pensamiento y la promoción de la ciencia, de la investigación, de la tecnología y de la educación. Se puede afirmar con toda certeza que el mundo de hoy es mejor que en cualquier época del pasado. En este proceso histórico de progreso sostenido, con altos y bajos, avances y retrocesos, parece avisorarse un escenario nuevo y distinto. El surgimiento de un mundo multipolar, con centros de poder económico, militar, ideológico y político en expansión, que están planteando un reposicionamiento de los estados y una ruptura del equilibrio y el respeto a las convenciones y tratados del derecho internacional, que ahora, al culminar el primer cuarto del siglo XXI, crean grandes expectativas. Las rivalidades entre las grandes potencias y las medidas que de manera abrupta están adoptando rompen el equilibrio frágil que se sostiene con los acuerdos y tratados que fundamentan el derecho internacional. Espérate. Ya. Después de los largos años de la llamada Guerra Fría, con un mundo bipolar, cuyos centros eran Washington y Moscú, pasamos a un periodo monocéntrico tras la caída del muro de Berlín y con él del llamado socialismo real, que demostró su histórico fracaso, para ahora dar cabida a un orden multipolar, donde parecen volverse añicos los 70 años de negociaciones y diálogos internacionales. Estos que permitieron construir las instituciones internacionales y las reglas que las han regido. Se avisora una tendencia a dar paso a un multilateralismo a base del poder de la fuerza económica, militar y política, para beneficiar a los países más poderosos en relaciones asimétricas que pretenden imponer la dependencia y el vasallaje en una nueva multipolaridad más imponderable, riesgosa, peligrosa y conflictiva. En definitiva, una multipolaridad caótica donde el ejercicio del poder genera temor hasta en los componentes de los demás poderes, como los jueces y los parlamentarios, y en diversos estamentos de la sociedad, como las asociaciones civiles y sociedades intermedias, los medios de comunicación,
las universidades, los abogados litigantes, los líderes generadores de opinión pública, los sindicalistas, los empresarios, los migrantes y los perseguidos políticos y demás sectores de una sociedad. Cuando el pueblo siente temor del gobierno, es porque hay tiranía, que es lo contrario de cuando el gobierno siente temor del control popular, porque hay democracia y libertad. En este contexto, llegar a nuevos acuerdos que garanticen el equilibrio de poderes y el bienestar general resultará más complicado, pero hay que intentarlo e impulsarlo. A todo ello, se agrega el surgimiento de un conjunto de grandes empresas independientes de los propios estados, de carácter transnacional, que manejan inmensos capitales, una influencia determinante incluso en la conducta de los ciudadanos y en cierto grado de los propios estados, mediante el dominio de la opinión pública, de los medios de comunicación, de la imposición de modas, de conductas, de nuevos valores y de cambios profundos en la cultura y en la conducta humana, controlando las redes sociales, facilitada por el componente de avances científicos y tecnológicos asociados a la neurociencia, a la robotización, a la inteligencia artificial, a la nanotecnología, a la cuántica, a la electrónica y a la globalización de las corrientes migratorias, de las religiones, las ideologías y las culturas. Todo ello como para poner en entredicho los avances civilizatorios de Occidente y generar tensiones entre las potencias mundiales que pueden comprometer la paz del mundo. La invasión de unos países a otros, violando el principio de la soberanía, la seguridad y el respeto de las fronteras nacionales. La violación de los acuerdos establecidos por la Organización Mundial de Comercio y por otros tratados, acuerdos, convenciones y protocolos multilaterales y bilaterales, mediante medidas unilaterales provocan grandes impactos en la vida de los países. Sin ir muy lejos, un ejemplo que ha permitido visualizar en la práctica efectos que van más allá de toda simulación computacional es la guerra arancelaria que ha provocado una tormenta económica y financiera en el mundo, con la expectativa de efectuar y de afectar los precios, el régimen de precios, el empleo, el poder adquisitivo de la población, la circulación de bienes y de personas, el crecimiento económico, el mundo bursátil, los bonos y letras de la deuda pública, las tasas de interés, la deuda pública en sí y otros campos. Medidas adoptadas mediante el uso de la amenaza como mecanismo de negociación y en general una tendencia a pasar por encima de las leyes, tanto nacionales como internacionales, genera una atmósfera geopolítica de graves consecuencias para la humanidad. En esta perspectiva, tanto el comercio internacional y su impacto en el nacional, los esfuerzos que se realizan para evitar el cambio climático, la lucha por superar las pandemias y mejorar la salud de la población, la conservación y sostenibilidad ambiental, y muy especialmente la búsqueda de una convivencia democrática, de afirmación del régimen político, de independencia de poderes y de alternabilidad en una sociedad de libertades y garantía de los derechos humanos, se pone en graves riesgos. El mundo se ve amenazado por el surgimiento de los regímenes autoritarios, de gobiernos unipersonales sin alternabilidad, de tiranías y dictaduras, donde se asocian en un solo poder determinadas fuerzas políticas, militares, policiales y económicas
controlando todos los resortes del Estado e imponiendo a toda la sociedad sus reglas de sumisión y control. Y en el caso de las grandes potencias multipolares, el expansionismo en todas sus manifestaciones, las invasiones y las guerras. Es muy grave que no se trata ya del tradicional enfrentamiento entre sectores de izquierda, de centro y de derecha, en el marco de sociedades pluralistas, sino más bien de discernir entre democracia y dictadura, entre libertades y tiranía, con diferentes enfoques y orientaciones. En este escenario lleno de conflictos y de cambios inesperados, se plantea la necesidad de afirmar los valores trascendentales del hombre y de la sociedad para enfrentar los efectos destructivos que pueden afectar los avances logrados a lo largo de estas 3/4 de siglo y de los valores esenciales que la humanidad ha perfeccionado en su devenir histórico. Es necesario defenderlos en el propósito de buscar un equilibrio por conservar el progreso logrado. Son requeridos todos los esfuerzos y movilizaciones que las sociedades sean capaces de realizar. Poner en marcha los mecanismos que el derecho internacional ha diseñado con sus instituciones y organizaciones. Que el mundo, como un mecanismo global de relojería, con sus instrumentos jurídicos, sus instituciones y organizaciones económicas, financieras, políticas y culturales, ponga contrapesos y reacciones de defensa para ejercer el control necesario que aminore los impactos negativos de medidas adoptadas unilateralmente y que los países, como los de Europa y América, que han heredado estos aportes civilizatorios, deben concentrar esfuerzos en preservar los avances que hasta hoy se han alcanzado. Y que, como lo destacó el Papa San Juan Pablo II durante su visita a Chile varias décadas atrás, no permanezcamos indiferentes, no tengamos miedo, no seamos indiferentes ante la injusticia. Comprometámonos responsablemente en la construcción de una sociedad mejor, para lo cual es preciso que alejemos de nuestras vidas el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa e incompatible con su seguimiento toda ideología que proclama la violencia y el odio como medios para conseguir la justicia. El amor vence siempre, aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotentes. En este, que al parecer es un nuevo escenario de la humanidad, se realiza esta sesión solemne con el mensaje anual de nuestra academia y el discurso de orden que lo acompaña, con la aspiración de llamar la atención sobre la hora actual que vive la humanidad y afirmar los valores y principios que inspiran el progreso civilizatorio y plantear caminos para el desarrollo en el marco de un mundo mejor. Los invito a oír nuestro mensaje anual y a nuestro orador de orden para mirar con optimismo el futuro que se abre ante nosotros. Muchas gracias.